Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos aquí al filo de la semana. Vamos a empezar con temas a veces un poco polémicos. El desalojo de los vendedores. Miren, cada vez en los centros, no solamente de El Salvador, sino también de otras ciudades, en las playas a veces también, se está desalojando especialmente a vendedores informales, alguna vez también a formales. Miren, hostigar a los vendedores sin ofrecerles alternativas ni es buena política ni es justa, porque es gente trabajadora. Y en El Salvador, además, en torno al 45% de los trabajadores trabajan en el sector informal. Entonces no podemos frenar el trabajo en el país. Pensar que con el 55% de trabajadores formales vamos a sacar esto adelante es pura fantasía, ¿verdad? Es decir, tiene que ser entre todos, entre todo el mundo que trabaja. Y hay mucho trabajador informal. Yo creo que es una buena política el tratar de formalizarles de tal manera que estas personas tengan un lugar fijo, aseado, etcétera, que estén legalizados, que no solamente paguen algo por el lugar en el que están, sino que también queden inscritos en el seguro social, en las pensiones, etcétera, ¿verdad? Es decir, tenemos un régimen de pensiones deleznable, con muy poca gente pensionada, ¿verdad? De los mayores de 60 años. Bueno, trabajar ese tema es importante, de la formalización de los trabajadores y trabajadoras informales. Ya repetidas veces hemos dicho que es una injusticia grande no formalizar a las trabajadoras del hogar, y además es un acto machista y antifeminista, tanto que con cualquier cosa que se le diga a una diputada se pone indignada porque dice que está uno delinquiendo contra la mujer y el Estado está delinquiendo contra las trabajadoras del hogar, no dándoles capacidad de formalizarse. Y lo mismo con las vendedoras, todos tienen derecho a estar dentro de una formalización seria y un acceso al seguro social. Bien, ojalá estos desalojos vayan complementados con un trabajo serio para la formalización del trabajo, no solo para cobrar impuestos, porque eso es fácil hacer, pero la gente no va a hacer caso, ¿verdad? Y van a seguir de informales, sino dándoles ventajas. Son trabajadores, están produciendo riqueza. El trabajo informal produce riqueza para El Salvador. Debe formalizarse y debe ser un grupo laboral que quede pues integrado en todos los servicios del trabajo, ¿verdad? Preocupante también en este mundo del trabajo son los despidos. La empresa Textiles La Paz ha despedido, no sé si a 200, más o menos, ¿verdad?, trabajadores, o por lo menos eso dice el sindicato de ellos, y muchos sin indemnización. Eso no puede ser, ¿verdad? Es decir, si se despide a alguien hay que indemnizarle, ¿verdad? En el Ministerio de Cultura también se ha despedido a 300 personas, o hay un plan de despedirlos, y lamentablemente con una justificación que a mi juicio no es válida para despedir, que no comparten la agenda. Bueno, una cosa es no compartir la agenda, que una agenda es una política, y otra cosa es no cumplir con sus funciones dentro del ministerio o del lugar oficial donde trabaja. Mire, una persona puede ser un excelente contador o una excelente secretaria y pensar distinto del gobierno para el que trabaja. Entonces hay que respetarla, tiene derecho al trabajo, no se la puede obligar a pensar. Entonces, a ver qué se entiende por agenda. Evidentemente, tienen que obedecer las órdenes que les den quienes estén al frente del ministerio. Eso es evidente, ¿verdad? Y evidentemente, si no cumplen con las órdenes, pues se les puede despedir después de avisarles, etcétera, y seguir el proceso adecuado a la expulsión de la persona del puesto de trabajo que tiene por desobediencias o por incumplimiento de funciones. Pero por no compartir la agenda es demasiado vago. ¿Qué es la agenda? ¿Qué es? Además, ¿qué agenda es la agenda del país? No hay nada escrito, no se sabe. Es decir, el plan de control territorial está más o menos con reserva de información en algunos aspectos. Es decir, entonces echar a gente sin una explicación adecuada y sin un proceso adecuado
no me parece como lo mejor, ¿verdad? Es decir, yo creo que el mundo del trabajo hay que cuidarlo, y el mundo del trabajo, especialmente de las personas que por la pobreza existente son informales, hay que elevarlo a la formalidad, pero con las ventajas que hemos dicho, para que esa formalidad sea también rentable para ellos, que no le caigan nada más los costos de la formalidad, sino que tengan también las ventajas de la formalidad. Y en los ministerios y en las oficinas públicas, que los procesos se sigan independientemente del pensamiento político, sino por acciones, ¿verdad? Por acciones contradictorias contra las órdenes o las políticas concretas que tenga cada institución, ¿verdad? Es decir, pero así por agenda, ¿verdad? Es decir, o por pensamiento, eso es un poco absurdo, ¿verdad? Pasamos a otro punto, ¿verdad? Para ir hablando un poco con vigilancia de enfermedades contagiosas y dengue, necesario, ¿verdad? Es decir, ojalá prevengamos con vacunas, ojalá se acelere el reparto de vacunas. El Colegio Médico ha dicho sí que hay vacunas, pero llegan un poco tarde. Bueno, mejor tarde que nunca. Lo que es necesario ahora es implementar la vacunación si ya se tienen las vacunas, que no queden guardadas o distribuidas como muy lentamente, sino que haya un plan adecuado de vacunación para la mayoría de la población que necesite vacunarse. Creo que eso es importante, ¿verdad? Y el dengue, pues trabajar. Ya hay algunos medios, es decir, hay una propagación de unos mosquitos modificados genéticamente para impedir la reproducción de los mosquitos, pero es necesario tener un plan concreto frente al dengue y para atención de la gente, ¿verdad? En esta semana recién pasada, se celebró el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Fue el 26 de junio, ¿verdad? Aquí queremos insistir en la importancia de ratificar el protocolo adicional contra la tortura, que no se ha ratificado de parte del país, el protocolo de la ONU, ¿verdad? Miren, la mejor manera de que se pueda decir que no hay tortura en El Salvador, o si la hay, combatirla, es ratificar ese protocolo adicional, porque implica un lugar donde la gente puede denunciar la tortura, donde se puede comprobar técnicamente la tortura y donde el Estado puede deducir responsabilidades a aquellas personas que ejerzan la tortura o investigar a fondo si la hay, si no la hay, etcétera, ¿verdad? Y todo eso supervisado también por instituciones internacionales, al menos en parte, ¿verdad? Con participación de la población. Firmar ese protocolo ayuda a que podamos decir, miren, estamos trabajando contra la tortura, si es que la hay, o estamos eliminando la tortura. Es decir, si no se firma el protocolo, el decir, aquí no hay tortura, es un poco confiable, ¿verdad? Es decir, es como decir, no hay corrupción y no hay agencias de control de control del manejo de los fondos. Es decir, eso es... había un refrán que lo repite la gente, de que en arca abierta hasta el santo peca, ¿va? Entonces, en un tema como la tortura, tan importante por el respeto que merece la dignidad de la persona humana, si no hay controles adecuados, y el protocolo ofrece un sistema de control, si no hay controles adecuados, pues el decir aquí no hay, no tiene mayor peso. No, es que somos confiables, siempre decimos la verdad. Todos los políticos dicen eso, ¿verdad? Entonces, mejor firmar el protocolo, ¿verdad? Aparte que hay evidencias de que hay tortura en el país, ¿verdad? Entre marzo del 2022 y marzo del 2024, todo el tiempo del régimen, ha habido 814 denuncias de personas que recibieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y es un delito que toca directamente los derechos humanos básicos y los derechos constitucionales de El Salvador, ¿verdad? Es decir, entonces, eso yo creo que es importante. Un tema, aparte de este, que puede ser interesante, miren, la encuesta de la UCA sobre el 5º año del presidente Bukele refleja dos aspectos que pueden parecer un poco contradictorios, ¿verdad? Amor y miedo, ¿verdad? Amor y miedo. El presidente Bukele tiene todavía una aceptación
bastante amplia, es decir, eso es real, ¿verdad? Es decir, y puede ser que la mantenga más tiempo, etcétera. Pero simultáneamente hay miedo a hablar de política, ¿verdad? En la encuesta aparecía un porcentaje muy alto, el 80%, etcétera. Entonces, esos dos aspectos de amor y miedo son un poco preocupantes, ¿verdad? Es decir, miren, el amor es bueno, es decir, incluso Maquiavelo, ¿verdad? Que era bastante maquiavélico, dicho sea de paso, ¿verdad? Y redundando con la palabra, Maquiavelo decía que es mejor que un presidente sea amado que odiado, ¿no? Es decir, y es evidente, es mejor tener un presidente amado que odiado, ¿verdad? Pero simultáneamente decía que es más importante ser temido que amado, ¿verdad? Bueno, eso ya entra dentro de lo muy discutible, ¿verdad? Es decir, antiguamente, claro, en monarquías absolutas, el miedo era importante, para que no se le revelara a la gente, pero no el odio. El odio sí podría provocar la revolución de la gente, ¿verdad? Entonces, amor y temor da la impresión que fuera la política de una monarquía antigua, ¿verdad? En la democracia realmente no debe haber miedo, ¿verdad? Es decir, lo que debe haber es transparencia, claridad, etcétera, ¿verdad? En la democracia el miedo se puede convertir en odio. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? La expresión política a la hora de hablar debe ser libre en toda democracia. La gente no debe tener miedo, ¿verdad? Eso, como consejo, ¿verdad? Digamos, es importante, ¿verdad? Es decir, ojalá haya amor y libertad, ¿verdad? Es decir, son dos valores, ¿verdad? La gente le ama al presidente, que bien, ¿verdad? Pero que sea libre para decir lo que tenga que decir, ¿verdad? Es decir, sobre el país, sobre los ministerios, sobre el trabajo, etcétera, ¿verdad? Y quisiera pasar a algunas cosas internacionales, brevemente. Le han dado 45 años de cárcel a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, el anterior a la actual presidenta de Honduras. Es un presidente que le han acusado de narcotráfico y le han dado 45 años. Se los han dado en Estados Unidos, a donde fue preso y remitido desde Honduras. Miren, el narcotráfico en Centroamérica ha sido un problema serio y yo creo que sigue siendo un problema serio, ¿verdad? Es decir, ojalá sea un problema que desde la política se pueda eliminar, ¿verdad? Y desde las instituciones adecuadas. Es una lástima que un presidente de nuestra Centroamérica esté por esas razones. Y eso muestra también la debilidad a veces de nuestros estados, que tienen sistemas judiciales tan condicionados por el poder político que no se atreven a hacer nada, a hacer controles del poder, ¿verdad? Es decir, el sistema judicial debe ser el sistema de control del poder, además de control del poder que abusa, la criminalidad, o del poder mismo o oficial y poder político, que puede también incurrir en violaciones de la Constitución, en injusticias, abusos de fuerza, etcétera, ¿verdad? Es decir, los controles son indispensables. Sin control, pues ya decía un famoso historiador inglés que el poder tiende a corromper, pero que el poder absoluto, cuando no hay controles, corrompe absolutamente, ¿verdad? Entonces, ojalá estos ejemplos de Juan Orlando nos lleven a mejorar la situación. Y a nivel internacional también esta semana ha habido un abuso triste de parte de los militares, un intento de golpe de Estado en Bolivia. Miren, en América Latina no queremos ya más golpes de Estado, ¿verdad? Es decir, yo siempre he sido partidario de la reducción de los ejércitos y el mejoramiento de las policías. Incluso muchos países como el nuestro, yo creo que no necesitan ejército, necesitan más policía, ¿verdad? Pero menos ejército. Bueno, ojalá este intento de golpe nos haga entrar en conciencia de lo que necesitamos en el país, ¿verdad? También en el mundo internacional, aunque esto se vincula con lo nacional, ha habido una condena a Funes, una nueva condena por 8 años. Miren,
La transparencia es importante en el país. Supongo que esta condena tiene algo que ver con los sobresueldos, ¿verdad? Es decir, los sobresueldos y el manejo de las partidas confidenciales, ¿verdad? Es decir, frente a eso lo importante es la transparencia. Yo recuerdo que Funes decía que no había sobresueldos en el país. Bueno, después alguna gente reconoció que recibía sobresueldos. A veces se pagan las cosas posteriormente, ¿verdad? Es decir, y es lamentable que no haya habido transparencia. Es lamentable que siga habiendo tanta reserva de información, ¿verdad? Y finalmente, volviendo al país del todo, porque Funes está en Nicaragua, los fraudes de las cooperativas, ¿verdad? Lamentable. Necesidad de que haya auditoría permanente en las cooperativas y que la gente no pierda la confianza en las cooperativas y el cooperativismo. Las cooperativas son buenas. Lo que tienen es que tener controles adecuados para impedir la corrupción. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.